Clase práctica, tercer parcial. En esta diapositiva se observa el cuello, la cara y parte del cráneo desde la parte externa. Para explicarlo mejor, estos son los ojos, las cejas, la nariz, la punta de la nariz, la boca. Este es la mandíbula, este es el mentón. Al final de la punta de la nariz, el dorso de la nariz, y esto se conoce con el nombre de glabela, dorso de la nariz, la nación y la glabela. Esta es una parte, una guía lateral de lo que es el cráneo. Siempre este es el cuello, este es el mentón, este es la mandíbula, este es el pabellón auricular, la boca, la nariz, los ojos y todo el cuero cabelludo. En esta diapositiva podemos ver nosotros la inervación superficial de lo que es el plexo cervical, ¿verdad? Las ramas anteriores del plexo cervical y las ramas posteriores que comprenden lo que es el nervio occipital mayor. Ahora están las tres regiones clásicas de la inervación del nervio trigémino. Quinto par craneal con su rama mandibular, que es la tercera rama, con su rama maxilar, que es la segunda rama, y con su rama oftálmica, que es la primera rama, recordando que el nervio trigémino en esta parte es una inervación cutánea, o sea que es sensitiva, ¿verdad? Aquí ya tenemos nosotros lo que es la norma frontal de los huesos del cráneo. Aquí podemos ver el hueso frontal. Estas son las dos órbitas de los ojos. Es una órbita, esta es la otra órbita del ojo. Y esa órbita del ojo la conforman el hueso frontal, el hueso cigomático o malar y el hueso maxilar superior. Esos tres huesos conforman el borde de la órbita del ojo. Ahora, dentro de la órbita del ojo vamos a tener otros huesos que los veremos más adelante. Este es el hueso nasal y esta es la apertura nasal. Y en ella podemos ver los cornetes. Este sería el cornete medio y el cornete inferior. Más arriba estaría el cornete superior. Este es el septum o tabique nasal, ¿verdad? Y este es el hueso de la mandíbula. Están los tres orificios clásicos de la emergencia del nervio trigémino que vimos anteriormente. Por aquí está el agujero supraorbitario, que es donde viene el nervio supraorbitario. Aquí está el orificio infraorbitario, que ya sería para el nervio infraorbitario, que sería la segunda rama del trigémino. Y aquí sería el foramen mentoniano, por donde saldría la rama mentoniana terminal de la tercera rama mandibular del trigémino. Recordando siempre que los dos huesos maxilares alojan a los dientes superiores y el de la mandíbula aloja a los dientes inferiores. Esta sería la fisura orbitaria superior y esta sería la fisura orbitaria inferior y este sería el surco infraorbitario. Aquí es una repetición, ¿verdad?, de la diapositiva anterior, pero ya con color. Siempre viendo en este color gris el hueso frontal, ¿verdad? Hueso frontal. Este en blanco sería el hueso nasal. En amarillo estos serían los dos huesos maxilares superiores. Este en anaranjado serían los huesos cigomáticos o malares. Y este de abajo sería la mandíbula. Ahora bien, el borde de la órbita del ojo, ¿verdad?, la conforman el hueso maxilar superior, el hueso cigomático o malar y el hueso frontal. Este del fondo es el hueso esfenoides. Aquí estaría el hueso lagrimal, que ya lo veremos en mejor disposición. Esta es la apertura nasal siempre. Y estos de aquí son los cornetes
que en este caso sería el cornete medio y el cornete inferior, y este sería el septum o tabique nasal, que está conformada por 3 huesos que lo vamos a ver más adelante. Este es el agujero supraorbitario, el agujero infraorbitario y el agujero mentoniano, que son los 3 agujeros para las 3 ramas terminales del nervio trigémino, o sea, el nervio supraorbitario, el nervio infraorbitario, que vendría de la rama maxilar, y el nervio mentoniano, que vendría de la tercera rama del trigémino. Acá se puede ver una norma lateral de los huesos del cráneo. Aquí se ve siempre el hueso frontal, este es el hueso parietal, este es el hueso occipital y este es el hueso temporal. Este en verde es el hueso esfenoides. Este hueso de aquí es el cigomático o malar, que junto con el hueso temporal forman el arco cigomático. Este es el hueso maxilar superior y este es el hueso nasal. Ahora bien, este de aquí es el hueso lagrimal y este es la mandíbula, ¿verdad? Con su mentón de la mandíbula y el ángulo de la mandíbula y la articulación temporomandibular, o conocida como ATM, donde se ve el cuello y la cabeza de la mandíbula metiéndose en la porción glenoidea del hueso temporal. Este es la apófisis estiloides, este gancho pequeño que hay aquí, y este es la apófisis mastoides. Ahora bien, este es el conducto auditivo externo, la porción ósea. Esta es la porción escamosa del hueso temporal. Después de explicado los huesos, diríamos que esta es la sutura coronal. Aquí vendría una sutura sagital y esta es una sutura lambdoidea, que es posterior. Aquí es donde se unen los 4 huesos clásicos en un punto específico que se conoce como terión. Se une el frontal, el esfenoides, el parietal y el temporal en ese punto, terión. Sumamente importante en la clínica porque ahí se aloja la arteria meningia media, que un trauma encefalocraniano a ese nivel puede ser mortal, a ese nivel del terión. A este nivel se encuentra el asterión, que es la unión del parietal, el temporal y el... En esta porción del terión se aloja la fontanela lateral anterior, la vamos a ver más adelante, y aquí la fontanela lateral posterior. Estos son unos planos radiológicos que se utilizan a nivel de cráneo, siendo el más utilizado el plano de Frankfurt, que tiene que ver en la parte inferior del borde inferior de la órbita del ojo y la porción superior del conducto auditivo externo, y eso se toma para calibrar las máquinas que van a tomar estudios radiológicos como la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética nuclear. En esta parte, en esta norma del cráneo, se ve desde una parte superior los huesos del cráneo, y este es el hueso frontal. Aquí se ve parte del hueso nasal. Estos son los 2 huesos parietales y este es el hueso occipital. Pues bien, esta es la sutura sagital que divide el cuerpo, ¿verdad?, en 2 partes, una derecha y una izquierda. Esta es la sutura coronal, ¿verdad?, que va a dividir el cuerpo, va a ser un plano coronal que va a dividir el cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Y esta es la sutura lambdoidea, ¿verdad?, que es de la región posterior. Pues bien, este punto donde se une el hueso frontal con los 2 parietales, aquí, se llama bregma. La parte donde se unen los 2 huesos parietales con el occipital se llama lambda, son letras griegas. El punto de mayor altura de un ser humano, en específico, se denomina vértex. Ahora bien, en esta porción del bregma se localiza la fontanela craneal anterior. Y en esta porción del lambda se localiza la fontanela craneal posterior. Esto es un corte del cráneo en el cual se ha eliminado la parte superior del cráneo.
Entonces la estamos viendo desde adentro hacia afuera. Y estos siempre son los dos huesos parietales. Este es el hueso frontal y este es el hueso occipital. Entonces, aquí lo que vamos a ver son las fositas o granulaciones aracnoideas que se presentan en el cráneo. Y vamos a ver los surcos para la arteria meningia media, que les había explicado anteriormente que son sumamente importantes a la hora de evaluar un trauma craneal, arteria meningia media. Esta es una norma posterior del cráneo, en el cual se ven los dos huesos parietales, se ve el hueso occipital, todo su contenido, y se ve parte del hueso temporal. Aquí se ven unos huesos que se llaman huesos suturales o huesos fornianos, o sea que sirven como para ajustar la articulación. Este siempre es la sutura sagital, ¿verdad? Que nos divide el cuerpo en un plano sagital, en una de parte izquierda y en una derecha. Esta es la sutura lambdoidea, ¿verdad? Ese punto de ahí se llama lambda, ¿verdad? Y este es el hueso temporal con su proceso mastoides, ¿verdad? Y abajo en la porción inferior el proceso estiloides. La parte más posterior del cráneo se conoce como inión. Inión, lambda, donde se unen los tres huesos, los dos parietales y el hueso occipital. Este es un corte sagital de un cráneo, en el cual podemos ver nosotros el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital, el hueso temporal, el hueso esfenoides, este color verde, esfenoides, el hueso etmoides, el hueso el hueso palatino en azul, el hueso maxilar superior, ¿verdad? Y este es parte también del hueso palatino. Y esto de aquí abajo es parte del hueso esfenoides, que son las láminas pterigoideas, que las vamos a ver a continuación. Pues bien, el hueso frontal va a presentar un hueco, por decirlo así, que es el seno frontal. De ahí viene el hueso etmoides, que va a presentar esta estructura clásica de los huesos del cráneo que se llama la cresta de gallo o crista galli, ¿verdad? Y esta es la lámina perpendicular del etmoides que determina el septum o cartílago nasal. Este es el hueso palatino, y ese hueso palatino también forma parte del septum o tabique nasal que habíamos visto anteriormente. Este hueso en verde es el hueso esfenoides. Aquí en esta porción se conoce como silla turca, y aquí se aloja la glándula hipófisis, que es la llave maestra de las hormonas del cuerpo. Este es el seno esfenoidal, que es un seno paranasal, al igual que el seno frontal, que es un seno paranasal. Este es el hueso temporal, esta es la porción de la escama del hueso temporal, esta es la porción petrosa del hueso temporal, este es el proceso estiloides del hueso temporal y este es el proceso mastoides. Este es el hueso occipital y este es el hueso parietal, donde podemos ver bien los surcos de la arteria meningia media, sumamente importantes. Esta es una diapositiva donde se aprecia más de cerca, ¿verdad?, lo que es el hueso palatino, el hueso vomer y el hueso etmoides. Y esta es la lámina perpendicular del etmoides, esta es la cresta de gallo o crista galli. Este es el hueso esfenoides con su seno esfenoidal, seno paranasal esfenoidal. Esta es la silla turca que aloja a la glándula hipófisis. Esta es la lámina pterigoidea interna, la lámina pterigoidea externa y este es el gancho pterigoideo. Ahora bien, este es el hueso maxilar superior y este es el hueso frontal con su seno paranasal frontal y el hueso nasal. Volvemos otra vez, quitamos la lámina perpendicular del etmoides, se quitó, y nos queda al descubierto los tres cornetes: cornete superior o concha, cornete medio y cornete
inferior o inferior. Y nos quedan los meatos, meato superior, meato medio y meato inferior. Siempre el hueso nasal, siempre el hueso frontal, la cresta de gallo del hueso etmoides, el hueso esfenoides, ¿verdad? Con su seno esfenoidal, el cuerpo, la silla turca que aloja la glándula hipófisis, y estos son los ganchos. Este es el gancho pterigoideo y la lámina pterigoidea interna del hueso esfenoides. Ahora bien, este es el hueso palatino y este es el hueso maxilar superior. Quitamos el cornete medio y nos va a quedar la apófisis unciforme, que es un accidente óseo del hueso etmoides. En estos tres cornetes hay que identificar que el cornete superior y el cornete medio, que se quitó de acá, forman parte del etmoides, pero el cornete inferior es un hueso independiente. El cornete inferior es un hueso independiente. Esto es una visión superior de lo que es del cráneo, habiendo quitado la parte superior del cráneo, y podemos ver el hueso frontal, la lámina orbitaria del hueso frontal. Podemos ver el hueso etmoides, a este nivel estaría la cresta de gallo o crista galli. Podemos ver en verde el hueso esfenoides, que parece como un murciélago, que esta es la lámina menor o el ala menor. Este es el ala mayor, y aquí estaría el cuerpo del esfenoides. Pues en el mero centro vamos a encontrar la silla turca, que aloja la glándula hipófisis, y este es el dorso de la silla turca. Ahora bien, este es el clinoides anterior, este es el clinoides posterior, que forma parte del hueso esfenoides. Ahora, este es el hueso temporal, la porción escamosa, la porción petrosa, ¿verdad? Del hueso temporal. Este es el hueso parietal. Y este de aquí es el hueso occipital. Ahí ya se pueden ver los forámenes de la base de cráneo. Este es el foramen magno, foramen más grande de todos, foramen magno. Este es el foramen rasgado posterior, este es el foramen oval y este es el rasgado anterior. Ahora bien, a ambos lados de la silla turca está el foramen carotidio. Este es el foramen óptico, por donde va el nervio óptico o segundo par craneal. Aquí en esta diapositiva, ya sin colores de los huesos, vamos a estudiar más básicamente lo que son los forámenes de la base de cráneo. Estos son los forámenes de la lámina cribosa del etmoides. Por ahí van los filetes olfatorios del primer par craneal, por la lámina cribosa del etmoides. Este es el foramen óptico, por donde entra el segundo par craneal. Aquí este es el agujero redondo o rasgado anterior, este es el agujero oval y este es el rasgado posterior o lacerum. A ambos lados de la silla turca, porque esta es la silla turca, a ambos lados de la silla turca vamos a encontrar el foramen carotidio, que es por donde va la arteria carótida interna, que entra a lo que es el cerebro. Y este es el foramen magno. Esta es una diapositiva donde se ve lo que es el hueso esfenoides y el hueso occipital. Aquí se ve el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides y el cuerpo del esfenoides, y en el centro se ve la silla turca y el dorso de la silla turca. Este es el hueso occipital y este es el foramen magno. Ahí en el esfenoides están los forámenes ópticos, por donde va el segundo par craneal. Esta es una vista inferior de lo que es el cráneo, y aquí podemos ver los dientes superiores, ¿verdad? Sus 4 incisivos, sus 2 caninos, sus 2 premolares y sus 3 molares, todos insertados en lo que es el hueso maxilar superior, que está en color amarillo. Este es el hueso palatino, que está en azul. Este es el foramen incisivo enfrente. Y estos son los forámenes palatinos mayores a ambos lados en el hueso palatino. Esto es donde se inserta la úvula. Este en anaranjado aquí
es el hueso vomer, con B pequeña, vomer. Este en verde es el hueso esfenoides, que esta es la lámina pterigoidea interna, la lámina pterigoidea externa. Entre ambas láminas está la fosa pterigoidea y este es el gancho pterigoideo. Ahora bien, este en gris es el hueso temporal, que junto con este hueso, que es el cigomático o malar, hacen el arco cigomático. Ahora bien, este es el proceso mastoides y este es el proceso estiloides. Entre ambos, el proceso mastoides y el proceso estiloides, está el foramen estilomastoideo, que es por donde emerge el nervio facial o séptimo par craneal. Este es el hueso occipital, está en azul, y este es el foramen magno. Y aquí en este lugar, donde está el hueso occipital, hay una estructura que se llama el clivus. Aquí volvemos a ver otra vez la base del cráneo por la parte inferior. Siempre volvemos a ver los dientes, ¿verdad? Insisto, 4 incisivos, 2 caninos, ¿verdad? 2 premolares y 3 molares. Acá podemos ver el foramen incisivo y los forámenes palatinos mayores, ¿verdad? Este es el hueso maxilar superior y estos son los huesos palatinos. En esta porción es donde se inserta la úvula. Esto ya forma parte de lo que es el hueso esfenoides y esta es la lámina pterigoidea interna, la lámina pterigoidea externa y en medio de las dos láminas está la fosa pterigoidea. A ambos lados está el amulus o gancho pterigoideo. Esta es la porción, es el clivus del hueso occipital y este es el hueso vomer. Este es el hueso temporal que junto con el hueso cigomático hacen el arco cigomático. Puede ver aquí el arco cigomático. Este es el hueso occipital con su foramen magno. Esta es la porción mastoidea del hueso temporal y este es el proceso estiloide del hueso temporal. Entre ambos está el foramen estilomastoideo, que es por donde emerge el nervio facial o séptimo par craneal. Esta es una diapositiva donde se ve los dientes nuevamente, ¿verdad? Se ve el hueso maxilar, se ve el hueso palatino, se ve parte del hueso esfenoides con su lámina pterigoidea externa, pterigoidea interna y gancho pterigoideo o amulus pterigoideo. Esta es la espina nasal posterior donde se inserta la úvula. Este es el foramen incisivo y estos son los forámenes palatinos mayores, ¿verdad? Forámenes palatinos. Aquí se ve el cráneo de un neonato o recién nacido. Entonces ustedes pueden ver que el hueso frontal en recién nacido está dividido en dos. Entonces hay una sutura frontal. Algunos lo conocen como la sutura metópica. El hueso frontal en dos partes. Al igual que la mandíbula. Y entonces está dividido en dos en una sínfisis mandibular. Aquí se ven las órbitas del ojo, ¿verdad? Las órbitas del ojo, que están conformados por el hueso frontal, por el hueso cigomático malar y por el hueso maxilar, y al fondo se ve el hueso esfenoides. Aquí se ve lo que es la apertura nasal, y este es el hueso nasal, y al fondo se ven los cornetes. Aquí en medio se ve el septum o tabique nasal, conformada por la lámina perpendicular del etmoides, por el hueso vomer y por cartílago, ¿verdad? Y estos serían, pues, por decirlo así, los dientes deciduos o los futuros que va a tener esos, los dientes de leche que van a salir en él. Aquí lo que podemos apreciar son las fontanelas. Nuestro pueblo le dice mollera, pero se llaman fontanelas. Entonces, esta es la fontanela anterior, que es donde está el bregma. Esta es la fontanela posterior, que es donde está el lambda. Esta es la fontanela lateral anterior, que es donde está el terión, ¿verdad? Y esta es la fontanela lateral posterior, que es donde está el asterión. Repitiendo, bregma, fontanela anterior, lambda, fontanela posterior, terión, fontanela lateral anterior y asterión, fontanela lateral posterior.
Aquí podemos ver lo que es la fontanela anterior. Nuestro pueblo lo conoce como la mollera en los niños recién nacidos, pero esta es la fontanela anterior y esta es la fontanela posterior. Esta es la sutura sagital entre los dos huesos parietales y esta de aquí es la sutura coronal entre el hueso parietal entre el hueso frontal y el hueso parietal. Esta de acá sería la sutura lambdoidea que está entre los dos huesos parietales y el hueso occipital. Cuando estas fontanelas cierran, entonces ese punto se conoce como bregma y al cerrar aquí ese punto se conoce como lambda. Siempre una visión inferior de lo que son los huesos del cráneo en un recién nacido y podemos ver aquí el foramen magno, ¿verdad? Y las otras partes pues ya se han estudiado. Esto de aquí es la órbita del ojo. En esa órbita del ojo vamos a encontrar que los bordes están formados por el hueso frontal, por el hueso cigomático malar y por el hueso maxilar. Esos son los tres huesos. Este es el hueso lagrimal. Este es la lámina orbitaria del hueso etmoides y este es el hueso esfenoides. Ahora bien, aquí está el foramen óptico. Esta es la fisura orbitaria superior. Aquí estaría la fisura orbitaria inferior y de aquí es el surco infraorbitario. Este es el hueso nasal. Repitiendo, los bordes de la órbita del ojo está conformado por el hueso frontal, por el hueso cigomático y por el hueso maxilar. Aquí se hizo un corte coronal, más o menos a la mitad del cráneo, como se ve aquí, en el cual pues se ve la órbita del ojo, ¿verdad? Y se ve más detalladamente la fisura orbitaria superior, se ve más detalladamente el hueso etmoides, ¿verdad? Con su crista gali y con todo lo que son el seno paranasal etmoidal, se ve la lámina perpendicular del etmoides y se ve la cavidad nasal con el cornete, en este caso el cornete inferior. Este de aquí es el seno paranasal maxilar que se encuentra en el hueso maxilar. Este es el hueso cigomático y aquí ya vendría lo que es el hueso temporal. Ahora bien, aquí podemos ver nosotros los senos paranasales. ¿Cuáles son los senos paranasales? El seno frontal, el seno esfenoidal, el seno maxilar, ¿verdad? Y los senos etmoidales son los senos paranasales. Este es el hueso cigomático, este es el hueso maxilar con su seno maxilar, este es el hueso, la ala mayor, ¿verdad? Del hueso esfenoides, ¿verdad? Y esta es la fosa pterigoidea. Acá podemos verlo desde un punto de vista lateralizado y podemos ver el hueso maxilar, ¿verdad? El hueso lagrimal, la lámina orbitaria del hueso etmoides, el hueso palatino, el hueso esfenoides y este de aquí es el hueso frontal. Esa es una diapositiva del hueso esfenoides que ya lo habíamos visto anteriormente con sus alas menores, sus alas mayores, el cuerpo del hueso del esfenoides, el dorso de la silla turca, ¿verdad? Y esta es la lámina pterigoidea externa, lámina pterigoidea interna y ahí viene el amulus o gancho pterigoideo. Este es el hueso temporal y esta es la porción escamosa del hueso temporal. Este es el arco, el arco cigomático que se va a formar con el hueso cigomático malar. Este es el proceso mastoides. Este es el proceso estiloides y este es el conducto auditivo externo, ¿verdad? La porción ósea del hueso que forma parte del hueso temporal. Esta es una visión interna de ese hueso temporal y aquí se ve la porción petrosa del hueso temporal, ¿verdad? Aquí vemos el proceso estiloides, aquí vemos la porción escamosa, pero esta es la porción petrosa donde va a estar contenido el oído, ¿verdad?